No estamos centrados. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a ir empezando, a pesar de que hay gente fuera haciendo cola, como si fuese un festival. Pero vamos a ir empezando, porque si no, Javier se va a poner impaciente. A mí me da igual, ¿eh? Bueno, primero me quiero presentar. Soy Beatriz Espuch y soy la vicedecana del Colegio de Ingenieros Navales, de la Delegación de Galicia. Y estoy aquí porque tenemos el colegio y la EPEF, la Escuela Politécnica de Ingenieros de Ferrol, Ingeniería de Ferrol. Tenemos un convenio entre esas cosas que vamos a hacer con ese convenio que hemos firmado recientemente, son un ciclo de jornadas técnicas que estamos inaugurando hoy y a la que os quiero dar la más sincera bienvenida a la primera y que haya más y que asistáis a más jornadas tan interesantes como esta. Bueno, quiero agradeceros evidentemente vuestra asistencia y también el patrocinio de la Diputación. Bueno, ya habéis visto la temática de la jornada, ya sabéis que Javier es el que va a impartirla y yo solo quiero decir que el otro día en Vigo tuve la suerte y fortuna de asistir a una recepción en el buque escuela de la Armada del Perú y allí me enteré que Javier había estado muy involucrado en el diseño y construcción de ese maravilloso barco que, bueno, si no sé si habéis visto fotos, pero es impresionante. Así que yo estoy encantada de estar aquí y de poder escuchar tu presentación. Bueno, más que presentación, disertación técnica. Bueno, va a ser muy interesante, eso seguro. Así que, bueno, ya está. Muchas gracias por venir a todos. Doy la palabra a Vicente Díaz. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, lo primero, agradecer a Javier Pamañes por darnos su tiempo para compartir con nosotros esta tarde. Realmente, como escuela y como universidad, es un placer tener pues, a profesionales como él impartiendo pues, temas que normalmente se salen un poco de lo que habitualmente se estudia, pero un poco la visión de estas charlas que junto con la Asociación de Ingenieros Navales y el Colegio de Ingenieros Navales trabajamos, de traer aquellos aspectos que pues, normalmente como parecen muy minoritarios no se abordan en las clases y compartir con nosotros esa experiencia y animar pues, a abrir nuevas vocaciones en este campo que al final no es que haya mucha gente trabajando en ello, pero sí que es un sector muy interesante y con mucho campo. Agradecer, como he dicho, tanto al colegio como a la asociación el esfuerzo por traernos estas cosas, esta colaboración que tenemos. Realmente, si no fuera con ellos, sería realmente complicado este tipo de ponencias. Animaros a todos vosotros a participar, porque vamos a tener, al menos tenemos las 3 planificadas. Tenemos una tenemos esta primero de jarcia y arboladura que vamos a tener aquí de vela, tenemos otra de drones de superficie, de buques de superficie, y tendremos otra de habilitación naval, que yo creo que van a ser todas muy interesantes y un poco, primero, para que aprovechéis esa situación, para tener, pues al final, representantes punteros de la industria naval en estos campos que nos vienen a dar, compartir con nosotros, a los que empezáis, que sois de primero, pues ver nuevos campos, y a los que ya estéis acabando, pues qué mejor que entregar tarjetas para buscar gente, que siempre hace falta gente. Entonces, bueno, por los 2 motivos. Entonces, bueno, sin más, para no dilatar la presentación, presentar muy brevemente a Javier Pamañes, que es ingeniero naval y actualmente es un director de proyectos de Genova. Está en la oficina de Vigo, que está trabajando ahí. Y para comentar si algunos proyectos, tenemos un montón de proyectos de embarcaciones a vela, pero para que veáis un poco la experiencia, pues director técnico de Desafío Español en Copa América
de 1995 en San Diego y del 2000 en Oakland, el diseño de la jarcia y las velas de buque escuela Simón Bolívar, de la Marina venezolana, la dirección técnica de desarrollo de la construcción de una goleta de 49 metros de Zafira, la puesta a punto de la jarcia del buque escuela de Guayabas, Ecuador, el diseño del buque escuela Unión de Perú, que es en el que estuvo nuestra vicedecana, y el diseño del nuevo mástil trinquete de los cruceros de Windstar de Navantia, y pues, que tenemos ahí del buque escuela Juan Sebastián Elcano, pues el último alargamiento de vida que estuvo ejerciendo. Entonces, gracias por venir, gracias por dedicarnos vuestro tiempo, tu tiempo para compartir con nosotros. Un poco el objetivo de esta charla es hacer un poco de punto abierto de discusión, que es un poco lo que nos decía Javier, así que animamos a todos a preguntar, no es interrumpir, sino a compartir un poco las inquietudes. Y nada, pues muchas gracias, Javier. Gracias. Gracias, Javier. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y aguantar un poco el rollo que os voy a contar, ¿no? Pero tampoco quisiera que fuera un rollo que tuvierais que soportar aquí, sino que me gustaría que fuera algo dinámico. O sea que a mí lo que me gustaría es que según vamos avanzando en lo que os vaya enseñando, que seáis libres de hacer preguntas. O sea, si veis alguna cosa que os interesa, que queréis preguntar algo sobre lo que estoy contando, interrumpir, ¿eh? Está Maite por ahí, tiene un micrófono y vais preguntando, ¿eh? Lo que me gustaría es que esto fuese un poco dinámico, que no fuese yo solo hablando, ¿eh? Bueno, para empezar, bueno, la imagen que estáis viendo es el Juan Sebastián Elcano el día de su botadura. Va a hacer 100 años, ¿eh? De la botadura del barco. A ver, ahora, ¿qué os voy a contar? Bueno, pues os voy a hablar sobre palos esbeltos, que son palos pues, que tienen pincetas y que son palos pues, que los podéis ver tanto en algunos barcos de crucero como en cualquier velero de placer, ¿vale? Barcos de yates que hay por aquí, digamos, que veréis seguramente en el puerto. Y vamos a hablar también de buques clásicos que tienen una jarcia pues, muy diferente, ¿eh? a los palos esbeltos con crucetas. Vamos a empezar con los conceptos básicos, o sea, qué es lo más importante que hay que saber de cómo trabaja el palo y cómo trabajan los palos de un barco de vela. Bueno, pues vamos a distinguir entre los distintos elementos, ¿eh? Bueno, sabéis que los barcos clásicos no tienen un palo que es de una sola pieza, sino que son varias piezas. En la parte baja es el palo macho, por encima tienen otro palo que es el mastelero y algunos, ya pocos, tienen encima otro que se llama mastelerillo. Pues bueno, los palos machos, masteleros, mastelerillos, las crucetas y el bowpress son elementos que trabajan a compresión y trabajan a compresión pura. Si trabajan a flexión se van a romper. Siempre que veáis que un palo se ha roto es porque ha trabajado a flexión. No están preparados para trabajar a flexión. Las botavaras y en los barcos clásicos las vergas y los picos trabajan a flexión y a cortante. Luego tenemos los firmes de cubierta, o sea, donde sujetamos toda la jarcia que mantiene los palos de pie. Todos esos firmes a los que sujetamos, eso se tiene que calcular por elementos finitos. Visto ese concepto básico, vamos a hablar de la parte central de todo esto, que es la compresión. Los palos trabajan a compresión y deben trabajar a compresión. Aquí podéis ver un esquema de un palo esbelto con crucetas. ¿Qué tenemos en este palo? Pues, no sé si esto tiene puntero esto. No. Bueno, veis arriba, los números son figurados, ¿eh? Arriba veis una carga, que es la carga de la vela. La vela carga en la punta, en el extremo del palo, y carga lateralmente. Entonces, esa fuerza que genera la vela ahí
se descompone en dos fuerzas. Una fuerza que es la tracción que generamos sobre el obenque, que veis ahí, fijaros, una fuerza de 6 toneladas de la vela, genera una fuerza de casi 10 toneladas en el obenque, que es de tracción, y una fuerza de compresión en el palo de casi 8 toneladas. Ese obenque, a su vez, va al extremo de una cruceta y sigue abajo hacia un vertical. Entonces, cuando llega al extremo de la cruceta, la tracción que hay en ese obenque se transforma en una tracción en el siguiente tramo del obenque y una compresión en la cruceta. Esa compresión en la cruceta haría flexar el palo en ese punto y el palo se nos rompería. ¿Qué hacemos para que no se nos flexe el palo? Le damos tensión a ese diagonal, que es ese otro obenque que sale del palo y que, pues, si veis la imagen de la izquierda, al final se une al vertical en la cruceta que hay debajo. Ese diagonal es para sujetar ese punto fijo. Y esa fuerza de tracción que tenemos en ese diagonal genera otra compresión en el palo, con lo cual, según vamos bajando, el palo cada vez está sometido a una mayor compresión. La carga de compresión va aumentando. En este palo, para una fuerza de 6 toneladas de la vela, al final abajo tenemos una compresión de más de 22 toneladas. Es decir, son fuerzas muy importantes. Y eso tiene una consecuencia, que no acaba en el palo, sino que acaba en el barco. ¿Qué pasa? Esa compresión la estamos trasladando entera a la quilla del barco. Al final, forma parte de los cálculos que hay que hacer de resistencia longitudinal del buque viga. El palo está en su base empujando hacia abajo, mientras que los stays y el backstay están tirando hacia arriba. Y por lo tanto, esa fuerza de compresión la tenemos que aplicar a la estructura que hay debajo del palo. ¿Qué pasa con las botavaras, picos, etcétera, que trabajan a flexión y a cortante? Pues esto es una botavara. La botavara tiene una vela que, bueno, pues hay distintos tipos. Aquí está representada una vela que está unida a la botavara en distintos puntos. Hay barcos que tienen el pujamen libre, quiere decir, solo están fijas en la botavara en el extremo de proa y en el extremo de popa. Y hay otras velas que están totalmente relingadas en la botavara. Pero en definitiva, lo que tenemos es una carga hacia arriba que está distribuida en toda la botavara y está sujeto solo por el pinzote, que es el punto de unión al palo, y la escota, que es con lo que orientamos la vela. Entonces, toda esa fuerza lo que genera es un esfuerzo de flexión. Y ese esfuerzo de flexión nos genera una fuerza cortante y un momento flector. Y con esta fuerza cortante y este momento flector es con el que tenemos que calcular qué sección tiene que tener la botavara. Cuando llegamos a los firmes en cubierta, pues eso ya hay que hacerlo por elementos finitos, y eso tiene dos partes. Una parte que es cómo se distribuye la fuerza, en este caso es una murada, cómo se distribuye esa fuerza en la murada, y la murada en sí hay que calcularla, y eso se calcula por elementos finitos. Aquí veis, pues esto es una murada de Juan Sebastián Elcano, y su carga, y cómo está trabajando la murada. Luego hay que hacer otra parte que es tan importante como la anterior, que es el detalle del firme, el punto en el que vamos a sujetar la jarcia, el obenque en este caso. Eso también hay que hacerlo por elementos finitos y hay que poner especial atención al agujerito que tiene, que es donde se afirma el cable. Como veis ahí hay un punto que es donde tiene más carga. Entonces, ese punto hay que analizarlo muy bien. Ya hemos tenido algún problema de rotura de la jarcia, vamos, del palo, por romperse
ese punto. Eso pasó en el año 99, el barco español de la Copa América, pues el día de la botadura esa pieza se rompió y con eso se rompió el palo. Entonces es un elemento bastante crítico. También hay que poner cuidado a la unión de esa pieza con la murada. Bueno, entonces vamos a empezar, volvemos al principio, con los cálculos a compresión. ¿Cómo tenemos que hacer el cálculo a compresión del palo? Bueno, pues la compresión se estudia con el teorema de Euler. Entonces la carga crítica que aguanta un palo antes de que se rompa por compresión es directamente proporcional al módulo elástico, al momento de inercia, y es inversamente proporcional a una constante K que depende de cómo está apoyado ese tramo de palo y a la longitud. Dependiendo, aquí veis cómo son el coeficiente SK, qué valor tiene en función de si el tramo de palo está empotrado en los extremos o está empotrado en un extremo y puede girar en el otro, etcétera. Tenemos que definir ese tramo de palo en qué situación está a la hora de hacer el cálculo por Euler. Y esto es el momento de inercia. Entonces, aquí nosotros, en teoría, tenemos una fuerza de compresión que está definida. Sabemos qué compresión tiene que aguantar el palo. Y tenemos que definir cómo va a ser la geometría de ese palo. Entonces, ¿qué variables tenemos ahí sobre las que podemos actuar? Únicamente el momento de inercia. Es decir, el momento de inercia del área es totalmente un parámetro geométrico. Ahí veis la fórmula de un anillo metálico. Si tiene otra forma, pues hay que calcular su momento de inercia y con eso obtenemos la compresión crítica que tiene un palo con una determinada longitud y con una sección. Quiere decir que con qué podemos jugar nosotros, que la compresión está definida, el material está definido, la longitud está definida, pues solo podemos jugar con la geometría. Y esa geometría, por el área que veis y la fórmula del momento de inercia, nos llevaría a que el palo, cuanto más diámetro tenga, más fino de pared lo vamos a poder hacer y más inercia tiene. Eso nos llevaría a hacer palos enormes, ¿no? de un gran diámetro y una pared muy fina. Pero eso tiene sus problemas. Y son las complicaciones que aparecen. La primera es que un palo normalmente no tiene una sección continua. Es un palo que a lo largo de su longitud van variando tanto la sección como el espesor de la chapa. Cada tramo, por lo tanto, va a tener una inercia diferente. Desde el Juan Sebastián Elcano hay zonas del palo que están empotradas. Hay un tramo de palo el que va entre cubierta y cubierta, el palo entra dentro del casco y baja hasta la quilla. Entre cubierta y cubierta el palo está en algunos casos soldado, en el caso de Juan Sebastián Elcano está acuñado con cuñas de madera, pero ese es un punto en el que el palo no se puede mover, es un empotramiento. En cambio, los tramos que están por arriba pueden girar, por lo tanto tienen giro y la K de la fórmula que veíamos antes pues es diferente. Este es un palo del Juan Sebastián Elcano, como veis, tiene un montón de tramos con diferente sección y diferente espesor, tiene diferente diámetro y diferente espesor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ese cálculo de compresión, tenemos que calcular la compresión en cada uno de esos tramos. Seguimos con los cálculos a compresión. Antes estábamos viendo que cuanto más grande hagamos el palo, más diámetro le demos, más fina vamos a poder hacer la pared. Y eso se va a transformar en que el palo va a ser más ligero.
Tenéis que tener en cuenta que el palo de un barco es un peso, pero además un peso con un centro de gravedad muy alto, o sea que afecta mucho a la estabilidad. Por lo tanto, hay que conseguir que el palo sea lo más ligero posible. Pero esta es la fórmula del momento de inercia cuando no es circular, que es una elipse. Y es eso que os decía, cuanto mayor sean los radios de esa elipse, mayor va a ser la inercia. Pero entonces nos aparece otra cosa que hay que tener muy en cuenta, que es el pandeo local. Si nosotros hacemos un palo con mucho diámetro, pero muy fino de pared, lo que nos va a pandear, nos va a acabar pandeando el palo entero, pero va a pandear porque lo primero que va a pandear es la chapa. Eso lo veis, una hoja de papel, si la ponéis vertical y la empujáis, pues casi con su propio peso ya se dobla, ¿no? En cambio, hacéis un círculo con ella y podéis poner un libro encima que no se va a romper. ¿Por qué? Pues eso es por el pandeo local. El pandeo local es algo que se da en los palos y que a mí yo he tenido problemas de pandeo local, ¿no? Aquí veis un palo, este es un palo de un barco que se ha reparado y ha habido que hacer un palo nuevo y ese palo es de aluminio y por dentro pues tiene una serie de conductos y una serie de elementos que hacen que tenga que tener un determinado diámetro. Bueno, pues ese diámetro llevaba a pandeo local. La chapa que conformaba el palo pandeaba localmente y había que resolver ese pandeo local. ¿Cómo resolvimos ese pandeo local? Pues colocando esta serie de piezas que lo que hacen es reforzar la pared del tubo y evitar que se produzca el pandeo local. Pero eso no fue suficiente, porque las pletinas a su vez también pandeaban. Es decir, habíamos resuelto el pandeo local del anillo del palo, pero teníamos pandeo local en las pletinas que habíamos puesto de refuerzo. Y la única solución que había ahí era acortar la luz de esas pletinas. Habéis visto en la fórmula que la luz es la longitud libre, es un parámetro importante. Entonces, para acortar la luz, lo que se hizo fue poner estas chapas en el centro. O sea, en cada tramo de palo, en el centro de esa longitud de tramo de palo, le añadíamos una pletina de forma que se acortaba la luz y resolvíamos el problema del pandeo local. Con esto conseguimos resolver el pandeo local que se nos producía por un exceso de diámetro. Os veo poco animados a hacer preguntas, ¿eh? Bueno, seguimos por los cálculos a compresión. El pandeo local lo analizamos también mediante elementos finitos. Lo que hacemos es que al programa de elementos finitos le damos una deformación. O sea, iniciamos una pequeña deformación en el palo, en el punto más crítico, que es el centro, y vamos aplicando diferentes cargas, y esas cargas nos van dando el pandeo local que puede tener. Y ahí veis la secuencia, pues según vamos aumentando la carga, pues cada vez va apareciendo mayores puntos críticos de pandeo local. En este caso, en la iteración 64, es nuestro punto límite. Ahí ya tendríamos problemas con el palo. Entonces, en este caso, por ejemplo, este palo que analizamos, como era un palo que tenía 4 tramos, cada tramo tenía una sección diferente, y entonces, con la teoría de Euler y con este programa de elementos finitos, establecimos cuál era la carga crítica que tenía cada tramo de palo. Y como conocíamos la carga de compresión que le transmitían las velas, vimos que era suficiente. Es que todo tiene un coeficiente de seguridad pues, del orden del entre el 30 y el 40%, casi el 50%, ¿no? En la sección 4. Javier, por romper así un poco el hielo, los tramos que os he puesto ahí
que es hasta cada cruceta. Claro. ¿Y cada cruceta se considera que es un empotramiento o es un... No, es un punto, en cada cruceta es un punto giratorio, ahí es un punto en el que el palo puede girar, no es un empotramiento. O sea, los empotramientos solo los tienes cuando atraviesas una cubierta, ahí sí que es empotramiento, pero en el resto de puntos tienes giro. O sea, son puntos en los que... En los intermedios tenemos rótula y rótula. Exacto, exacto. Volviendo para atrás, si queréis, vamos a... Aquí en este palo, por ejemplo, pues tendríamos que este sería un tramo que abajo, si atravesara la cubierta, que en este caso no la atravesaba, quedaba apoyado, pero si atravesara la cubierta, este extremo sería empotrado y en cambio el de arriba sería giro. En este caso, como el palo estaba apoyado en cubierta, era giro en los dos puntos. En cada cruceta es un punto de giro, es decir, que en la fórmula de Euler tenemos que tomar la K que permite el giro en los dos puntos. No sé si lo vas a contar después, igual me sé. ¿En alguno de tus proyectos has tenido que verificar frecuencias propias? Para los que tienen que ver con la frecuencia natural, por posibles vibraciones, por el viento, No, nunca. La verdad es que las vibraciones podrían existir. Yo no conozco ningún caso en el que un palo haya sufrido o haya tenido daños o sobrecargas debido a vibraciones. Tenían que ser palos muy esbeltos. Bueno, miento. Hace muchos años hay un tipo de barco de vela ligera, pequeñito, se llama el Moz Europa. Eso es un barco pequeño, de tener 3,5 metros o 4 metros de eslora. Tiene un solo palo, es un solo tripulante, y es un palo que no lleva jarcia. O sea, está metido, atraviesa la cubierta, va bajo un tintero, pero no hay nada que lo sujete. Esos palos siempre se habían hecho de madera y nunca hubo problemas, hasta que a alguien se le ocurrió empezar a hacerlos de aluminio. Pues los primeros palos de aluminio lo que tenían es que eran tan esbeltos en la punta que con el viento la punta vibraba y hubo que dejarlo, hubo que abandonarlo y volver a los palos de madera. Entonces, el hielo está roto. Desde el principio de la presentación, Javier, se ve que al final el cálculo de los palos, como no puede ser de otra manera, se resuelve como una viga sometida a unas cargas, ¿no? En el resto de la estructura del barco se repite mucho esto, son vigas, incluso el propio barco se estudia como tal viga. Aparecen geometrías muy diferentes en la sección de cada una de esas vigas que ofrecen mejores resultados en términos de resistencia por razón de la inercia que tienen. Por ejemplo, pues una doble T o una T o la llanta con nulo que se utiliza mucho para utilizar cubiertas. ¿Por qué los palos siempre se presentan en la sección circular o elíptica y nunca una geometría de este tipo que tendría otras componentes negativas? Porque a lo mejor desde el punto de vista de la sección de la inercia da mejor resultado que un puntal de sección circular. Bueno, pues vamos a ver, eso tiene una respuesta y es que el palo está sometido a compresión cuando inicia el pandeo. Pandeará proa popa, babor estribor, etc. Si tú lo haces con un perfil en doble T, por ejemplo, ¿qué pasa? Que y la doble T la pones proa popa, tienes un palo que proa popa tiene una inercia muy importante, pero babor estribor no tiene prácticamente inercia. ¿Qué le va a pasar a ese palo? Que se va a romper por flexión porque va a pandear babor estribor. Fíjate que ahí tienes tres momentos de inercia. Un momento de inercia con respecto al eje Y, con respecto al eje X y con respecto al eje Z. Si uno de ellos es muy pequeño, pues ese es el que te va a condicionar el palo.
el que tiene inercia muy baja y por lo tanto la carga de compresión va a ser muy baja. Las vigas abiertas no están preparadas para trabajar a compresión. De hecho, en los buques, los puntales, en la mayoría de los casos, son redondos. Y son redondos porque el puntal redondo tiene una geometría que la inercia es homogénea. En los barcos, por ejemplo, deportivos y barcos de competición, el palo es no elíptico, pero más parecido a una elipse que a una circunferencia. ¿Y por qué es eso así? Porque lateralmente tenemos obenques altos, obenques bajos, o sea, el palo está muy sujeto. En cambio, longitudinalmente está muy poco sujeto. Tienes el stay, las burdas, pero tienes paneles muy largos. Entonces, esos son los que te van a condicionar el pandeo. Entonces, por eso el pandeo proa-popa, la inercia proa-popa es mayor que la inercia lateral. Pero, coeficiente de fricción, ¿no? Bueno, esa es la segunda parte, ¿no? En un barco de vela, claro, en un buque escuela, pues eso, por ejemplo, no tiene apenas efecto. Pero en un barco de competición, el perfil del palo es una resistencia aerodinámica. Hay que minimizarla. Por eso los palos de los barcos de competición son muy esbeltos, ¿no? Son palos con una sección pequeña, normalmente espesores relativamente gordos y además con mucho espesor en proa y en popa. O sea que la inercia en el eje longitudinal es muchísimo más alta que en el eje transversal. Pero eso es porque no está longitudinalmente, está mucho menos soportado. O sea, los tramos, las longitudes de esos tramos que tenemos que calcular por la fórmula de Euler son mucho mayores longitudinalmente que transversalmente. Eso también se ve, si volvemos para atrás. Aquí solo estáis viendo la parte transversal, pero transversalmente, fijaros que tiene 4 tramos, o sea, son tramos relativamente cortos, pero es que longitudinalmente este palo está sujeto arriba por un cable que tira hacia proa y hay otro cable que tira hacia popa. No hay más, quiere decir. Y lo he explicado. Bueno, pues entonces eso, estábamos aquí con las áreas y los momentos de inercia, el pandeo local, que lo teníamos que resolver, y como punto final, además del cálculo por Euler, pues hacíamos un cálculo por elementos finitos y encontrábamos las cargas críticas que soporta cada tramo de palo en función de su geometría. Ahora, ¿qué es lo más importante en un barco? Pues el barco no se puede perder. O sea, tú puedes romper cualquier cosa a bordo, pero lo que no puedes es perder el barco. Porque si pierdes el barco, pues aparte de la parte económica está la parte humana. Puede haber daños humanos. Entonces, lo que nunca podemos poner es en peligro la integridad del barco. Y eso lo tenemos que aplicar a todos nuestros cálculos. Y eso quiere decir que vamos a tener unas condiciones de carga, que son las que tenemos que analizar para poder hacer los cálculos. Difícilmente vamos a poder hacer el cálculo de compresión si no conocemos cuál es la carga de compresión que se le aplica al palo. Entonces, pensando en que lo que no podemos poner es en peligro la integridad del barco, tenemos que empezar a pensar en nuestros fusibles. Un barco de vela navegando en el océano está sujeto a tormentas inesperadas, golpes de viento, etcétera, que pueden superar las fuerzas con las que nosotros hemos hecho los cálculos. Entonces tenemos que prever qué se nos tiene que romper lo primero para que nunca pongamos en peligro la integridad del buque. Entonces, esos van a ser nuestros fusibles. ¿Qué fusibles tenemos en un barco? Pues el primero es la jarcia de labor. La jarcia de labor son todos los cabos con los que maniobramos las velas. Eso, bueno, pues son fibras textiles
por lo tanto sujetas a desgaste, y va a ser lo primero que se nos rompa. O sea, cuando nos entre un temporal fuerte e imprevisto, pues lo lógico es que lo primero que se rompa sea la jarcia de labor. Podría no romperse. ¿Cuál es nuestro siguiente fusible? Las velas. Las velas, el velero también ha calculado sus relingas para que se rompan con una determinada intensidad de viento. Es decir, supongamos que no se rompe la jarcia de labor, se nos va a romper la vela. Lo normal es que se rompa la jarcia de labor, pero una vela suelta que está gualdrapeando con el viento también hace mucha fuerza, es decir, se va a romper. Si no conseguimos arriarla a tiempo, la vela se va a romper. Ese es el segundo fusible. Si fuese un golpe tan fuerte que no se nos rompieran ni la jarcia de labor ni las velas, lo siguiente que se tiene que romper es la jarcia firme. Todos los cables que sujetan los palos se rompen y se cae el palo, y entonces ya pues, se ha caído el palo y ya no hay nada, pero el barco sigue íntegro. ¿Y qué es lo último que no se puede romper? Los firmes de cubierta. ¿Y por qué no se pueden romper? Porque si se nos rompe un firme de cubierta, a lo mejor sale con un trozo de cubierta y tenemos una vía de agua. Y ahí hemos puesto en peligro el buque. Por lo tanto, es muy importante saber cuáles son nuestros fusibles, porque esto es lo que nos va a permitir luego aplicar la carga a cada uno de los elementos. No todo se calcula con las mismas cargas. Entonces, aunque parezca que no es así, ¿cuál es la mayor carga que va a soportar el barco? Cualquier elemento de la jarcia del barco. Bueno, pues no tiene nada que ver ni con la altura del palo, ni con la fuerza del viento, ni con el área de la vela, nada. Lo que influye ahí es el par de deslizamiento del buque. El buque, por efecto del viento, según le va cargando el viento, el barco va a empezar a escorar. ¿Y cuándo va a dejar de escorar? Cuando pierda la estabilidad. Pero ahí también hemos perdido el buque. Quiere decir, nunca podemos llegar a que las velas ejerzan sobre el casco, sobre los firmes que tenemos en cubierta, un momento que se acerque, ya no digo superior, sino que se acerque al par máximo de deslizamiento que tenga el buque. Y este es un concepto muy importante, porque hay que calcularlo. ¿Con qué criterios se reparte esa carga después entre los diferentes elementos que conforman la jarcia firme o el mismo palo? Quiero decir, porque no es el valor del par de adentramiento del buque, no tiene que soportar cada uno de esos elementos, ¿no? Sino que es un conjunto. ¿Cómo se reparte? No, pues se reparte, bueno, en función del tamaño de cada uno de los elementos. Y en definitiva, tú tienes dos cosas que afectan a ese par de deslizamiento. Por un lado, el tamaño del palo, la sección, ¿qué hay ahí? Las áreas que están expuestas al viento. Los cables, ¿cuántos cables están soportando el palo? Los obenques, pues en un buque escuela, pues hay palos que están sujetos por 6 obenques. Y en cambio otro palo está sujeto solo por 4, depende un poco de la altura de ese palo. Entonces, en función de la jarcia que tiene el palo y de las áreas laterales que tiene esa jarcia y ese palo, eso hace la distribución, digamos, de cargas, que no de momentos, porque luego el momento está en función de la manga en el punto donde está el palo, que no es la misma en cada palo. El barco tiene forma, y los palos trinquete, que es el de proa, y mesana, que es el de popa, normalmente tienen un par menor porque tienen menos manga el barco en ese punto. Entonces tenemos que considerar las superficies y las cargas de rotura de los cables y la manga que tiene el barco en cada sitio. Ahora veremos un ejemplo de estas cargas. La segunda condición de carga que tenemos es la rotura de la jarcia. O sea, cuando se nos rompen los obenques, pues se nos caen los palos, porque empiezan a trabajar a flexión.
Entonces, esa es nuestra siguiente condición de carga a la que no debemos llegar tampoco. Y la tercera es la carga debida a los esfuerzos de las velas, que ahora veremos cómo debemos calcular los esfuerzos que generan las velas. Entonces, estas son nuestras tres condiciones de carga que podemos aplicar sobre el buque. La carga debido al par máximo de deslizamiento es algo que tenemos que calcularla porque nunca debemos llegar a ella. Por lo tanto, tenemos que ver que la carga de rotura de la jarcia firme, o sea, todos los obenques, se tienen que romper antes de llegar a esa carga. O sea, la carga debida a la rotura de la jarcia firme tiene que ser siempre inferior a la carga debida al par máximo de deslizamiento, porque es la manera en la que aseguramos la integridad del buque. Antes de que el buque se pierda por una falta de estabilidad, se nos va a romper la jarcia y se nos van a romper los palos. ¿Cómo calculamos el esfuerzo que generan las velas? Bueno, pues lo primero que hay que ver es que todos los barcos tienen un plano bélico con una serie de velas. Pues hay barcos, un buque escuela tiene muchas velas, un barco deportivo tiene pocas, ¿no? En algunos casos 2 o 3 nada más, ¿no? Esas velas se puede reducir su área, ¿no? Tanto en los buques escuela como en un barco deportivo se puede reducir su área. Y normalmente hay unos vientos en los que ya sabes que tienes que reducir el área de una determinada vela. En un barco grande, en un buque escuela, lo que hay es una tabla de reducción de aparejo. En un barco deportivo, pues ya sabes que si hay 25 nudos, pues la mayor la puedes llevar hasta arriba, pero tienes que llevar un foque pequeño. Si hay 30, tienes que poner un rizo en la mayor. Pues lo mismo que en un barco pequeñño, tienes esas normas, que no hay una tabla escrita, pero existen. En un buque de escuela, pues tienes una serie de velas. ¿Cómo calculamos la carga de viento? Pues se calcula con una fórmula, es una fórmula relativamente sencilla, que depende de la densidad del aire, que es un parámetro prácticamente fijo, la velocidad aparente del viento. Esto es importante, no es la velocidad que nosotros medimos cuando estamos parados, sino que es la velocidad que va a sentir la vela, el viento, y esa es la velocidad aparente, que es la suma vectorial de la velocidad del viento más la velocidad del buque. En algunos casos, si vamos a favor del viento, el viento aparente será menor al viento real. En cambio, si vamos ciñendo contra el viento, la velocidad del viento aparente será mayor que la velocidad del viento real. Entonces tenemos que poner la velocidad, por supuesto, el área del viento, el área de la vela, perdón, y luego un coeficiente. Ese coeficiente, pues, depende del área de la vela. Las velas, como he dicho, se puede reducir su área tomando rizos. Entonces, pues, cada vela tiene un área más pequeña cuando la rizamos. Y por último, un coeficiente que está en función de la vela de la que se trate. Aquí tenemos unos coeficientes tipo que se utilizan habitualmente con las velas de un barco deportivo, ¿no? Vamos, la prudencia te dice que cuando ya estás con un barco profesional, no un barco deportivo, siempre se utiliza el coeficiente 1,2. Hay que estar siempre en el lado de lo seguro. Bueno, como os decía, en cada barco tenemos una tabla de reducción de aparejo. Esta, por ejemplo, es la tabla de reducción de aparejo del Juan Sebastián Elcano. Quiere decir que para cada viento vamos a tener una superficie bélica diferente. Y ahí nos dice qué velas nosotros salimos con poco viento, ponemos todo el aparejo y según va subiendo el viento vamos quitando velas o reduciendo algunas. Antagallar es tomar rizos, es el término, digamos, clásico. Con esto
lo que hacemos es una tabla de pares escorantes. Calculamos la fuerza que genera cada vela. Cada vela está en una posición, tiene un centro bélico a una altura y eso genera un par abajo. Esto es una tabla de los pares escorantes para los diferentes vientos. Aquí lo que tenemos que buscar es cuál es el par máximo que tenemos debido a las velas en las diferentes situaciones de vela que tenemos. En este caso, veis que el máximo se produce para vientos entre 30 y 35 nudos. Es el momento en el que ese par es máximo. Pues ese par tiene que ser inferior al par de aderezamiento máximo del buque, para garantizarnos que siempre se nos rompan las cosas antes de que el buque se pierda. Por supuesto, no solo eso nos influye para compararlo con el par máximo de aderezamiento del barco, pero también tenemos que fijarnos, aquí veis que están los 4 palos, el trinquete, mayor proel, mayor popel y mesana, y veis que hay palos en los cuales el máximo esfuerzo no se produce entre 35 y 40. Por ejemplo, el trinquete, el par máximo se produce entre 25 y 30 nudos. En cambio, los demás, luego a la hora de calcular la jarcia y la sección de cada palo, tenemos que aplicar las fórmulas, el momento que le corresponda debido a esta tabla. Entonces, una vez hemos hecho eso, haremos un cuadro resumen de las condiciones de carga que tenemos en nuestro palo, en nuestro buque. Esto es una tabla comparativa de la compresión por las 3 condiciones de carga que hemos dicho al principio. ¿Cuál es la compresión que tiene el palo por el par máximo de deslizamiento? La compresión por rotura de la jarcia firme y la compresión por la fuerza de las velas. Ya hemos dicho que a la compresión por el par de deslizamiento no debemos llegar nunca, entonces siempre estamos lejos. ¿Qué condición de carga debemos aplicar a nuestra jarcia firme? Pues la carga de rotura del obenque. Y fijaros que la carga de rotura del obenque, o sea, de la jarcia firme, es muy superior a la compresión de las velas. Y esto es porque la compresión de las velas, esa es una fuerza que hemos calculado con una fórmula, pero es una fórmula aproximada. Y segundo, hay cargas dinámicas. Cuando tienes un golpe de viento, en el primer momento esa carga aumenta muchísimo. Entonces, los obenques deben soportar una carga muchísimo mayor a la que generan las velas. Y además eso tiene otra parte también muy importante, que esto es otro concepto que hay que tener muy claro. Hemos visto al principio que los palos trabajan a compresión. La compresión funciona muy bien mientras la geometría es la que hemos previsto. Si la jarcia se nos estira, el palo se dobla. Muy poquito, pero se dobla. Y ese cálculo de compresión ya deja de ser el mismo. Entonces, la rotura de la jarcia firme es mucho más alta porque lo primero que tenemos que hacer es que la jarcia no se nos estire bajo el efecto del viento, para que la geometría de nuestro palo siga siendo la misma y no cambie en función de la altura a la que estamos. Bueno, aplicando todo esto, por ejemplo es una tabla de la compresión para comprobar que los distintos tramos de palo, que ya hemos visto que en un palo, como hay tramos de diferente sección y de diferente espesor de pared, pues tienen diferente inercia, pues aquí en esta tabla es una comparación del palo mayor popel, si aguanta la compresión por el par de las velas y la compresión por la rotura de los obenques. En este caso aguanta todo.
Pero también nos hemos encontrado con casos en los que por carga de los obenques el palo se rompía, es decir, se rompía antes el palo, en este caso un mastelero, se rompía antes el mastelero que la jarcia, y eso no puede ser. Hay que cambiar ese mastelero y darle más fuerza. La realidad es que eso es la teoría. En la realidad, ¿eso por qué no va a pasar? Porque difícilmente se va a llegar a las cargas límite que estamos considerando. Pero bueno, por prudencia hay que cambiarlo y poner un mastelero que cumpla con ese criterio. Entonces hemos dicho que es muy importante... Sí. El anterior, puede ser. Un comentario sobre esto. ¿Por qué tenemos secciones con un margen del 21.000%? ¿Por qué no se hace una sección más pequeña, no se reducen secciones y tenemos unos márgenes tan grandes en esa parte? Bueno, por lo que he dicho antes, es que en las velas hay muchas fuerzas dinámicas que no las estamos teniendo en consideración. Y hay que preverlas. Y que la jarcia firme... O sea, el palo está dimensionado para la jarcia firme, no para las velas. Y la jarcia firme la hemos dimensionado para que no se estire, ¿no? Por lo tanto, nuestra jarcia firme aguanta muchísimo más de la fuerza que van a generar las velas, ¿no? De hecho, es muy raro que un barco rompa obenques, a menos que estén en mal estado, ¿no? Pero si están en buen estado, es muy difícil que eso se produzca, ¿no? Simplemente porque el obenque no está previsto para que su estiramiento sea muy bajo. No sé si con esto... Entonces, por eso veis márgenes tan altos. Entonces, la jarcia firme. Disculpe, voy a hacer una pregunta. ¿Y no hay ningún método para aproximar esas cargas dinámicas de golpes de viento o cualquier manera? Bueno, las hay, y en los barcos de competición se suelen aplicar unas cargas dinámicas, pero en base a la experiencia. Es decir, se hacen mediciones en barcos, pues no sé, Copa América, barcos de vuelta al mundo, etcétera. Se hacen mediciones en navegación. Se instalan células de carga, etcétera, para medir esas tensiones dinámicas. Y se tiene en cuenta, pero también es verdad que estamos diseñando tan al límite que se producen las roturas, ¿no? Así como un barco de crucero, pues a veces se rompen palos, pero no es muy habitual. En los barcos de regata sí es habitual, pero es habitual simplemente porque nos estamos yendo excesivamente al límite. Y desde luego, eso en un barco deportivo podemos estar relativamente cerca del límite. En un buque escuela no podemos estar cerca del límite, tenemos que estar muy lejos. No, por matizar un poco lo que decía Vicente, las cargas de pandeo que podcaste ahí eran teóricas. Realmente en un puntal, primero pandea localmente antes que por lo tanto necesitas unos márgenes de seguridad más elevados, ¿no? Pero si vuelves para atrás en la presentación, más para atrás, a la tabla de dimensionamiento, claro. En esta tabla se nota que, por ejemplo, cuando en el caso de Juan Sebastián del Cano se requiere compresión por rotura del obenque, venía definido porque era una comprobación, ¿no? Pero en este caso, cuando se diseña el barco de nuevo, hay que escoger el obenque de cero, porque ese dato no lo tienes, ¿no? Entonces yo entiendo que tienes que interpolar entre la compresión por las velas y la compresión por par de deslizamiento. Bueno, en realidad te tienes que acercar más a la compresión por par de deslizamiento que al de las velas, ¿eh? Pero simplemente por el estiramiento, ¿eh? Luego hablaremos del estiramiento, sobre todo en el punto más crítico de toda la jarcia, ¿eh? Pero el estiramiento de la jarcia es un punto importante porque es el que nos garantiza la geometría de nuestro palo, que nuestro palo está vertical, que no ha empezado a flexar, ¿eh? Aquí hay otra cosa tan importante, claro, en un buque escuela, y es que hay normas de sociedad de clasificación. Las normas de sociedad de clasificación te van a obligar a colocar
un número de obenques y de stais con unos diámetros mínimos. Entonces, al final, tú vas a tener que la carga de compresión por rotura del obenque te va a venir prácticamente definida por el dimensionamiento que has hecho para cumplir con las normas de la sociedad de clasificación. Al final tienes que ir a ellas. Es que por el paliativizamiento son barbaridades. Claro. Bueno, salen pues, prácticamente el doble que a la compresión de... Pero es que se nos tiene que romper mucho antes, la jarcia antes de perder el buque. Bueno, entonces ahora estábamos con la jarcia firme. La jarcia firme es el conjunto de cables que sujeta los palos en una posición. Entonces, ¿qué tipo de cables se utiliza para hacer la jarcia firme? Bueno, en los buques escuela y buques de aparejo clásico, generalmente se utilizan cables de acero galvanizado. Y cables de acero galvanizado, hay dos tipos de galvanizado, el galvanizado A y el galvanizado B. El cable de acero galvanizado que encontráis habitualmente y que cualquier suministrador de cable tiene en stock, o si no, lo puede pedir y lo tiene en unos días en su fábrica, es cable galvanizado tipo B. El cable galvanizado B no aguanta el ambiente marino, quiere decir, se va a degradar muy rápidamente. Entonces, en el acero galvanizado de los cables para la jarcia de un barco se debe usar siempre galvanizado tipo A. Y ese galvanizado no se encuentra habitualmente, es decir, hay que prever esa necesidad con una antelación suficiente para que se pueda fabricar ese cable, porque nos lo van a fabricar especialmente. Aquí veis los cables, en realidad no es un cable, sino que son muchos cables que están trenzados formando una unidad. Y eso es la composición interna del cable. Entonces, de acero galvanizado hay tres composiciones habituales que se utilizan en los buques. La composición 6x7, la composición 6x10 y la composición 6x36 Warrington Seal. Esta es la habitual, 6x36. Y es habitual porque esa composición es muy fácil darle giro, o sea, eso es bastante flexible. Y en los cables de acero de los buques escuela, que son de acero galvanizado, la flexibilidad es importante. Y es importante porque esto es un cable de... Veis que en un extremo, que es el extremo de arriba, lo que tiene es un terminal prensado. Pero en el extremo de abajo no se hace así. Y no se hace así no porque sea mejor o peor, sino simplemente por estética, por guardar la clasicidad en el diseño. Entonces, es un cable que viene, y aquí hay un elemento que se llama bicuota, el cable da la vuelta, vuelve a subir y aquí lleva 4 casquillos prensados. Antiguamente no existían máquinas para prensar los casquillos, no podíamos hacer estos cables. Entonces, ¿qué se hacía? Pues había expertos, todavía queda alguno, que son capaces de hacer ese giro con el cable y esos terminales, esos casquillos prensados, en realidad los hacían con alambre. Se hacía una ligada con alambre que era la que evitaba que el cable se escurriese. Bueno, pues eso ya no quedan muchos, pero todavía, que yo conozca, en España hay todavía 2 personas que son capaces de hacer ligadas con cable. Entonces, por mantener el aspecto clásico de la jarcia, en todos los buques de escuela, el terminal de abajo se hace así. Y eso nos obliga a ir un cable flexible, porque tenemos que dar esa curva sin someter al cable a una carga excesiva. Tener en cuenta que cuando doblamos un cable, la parte exterior del cable la sometemos a una tracción, mientras que la parte interna de esa zona doblada
la sometemos a compresión. Quiere decir que sus características mecánicas cambian sensiblemente. Bueno, por supuesto, ahí, después de esa bigota, lo que hay es un tensor, que es con lo que le damos tensión a la jarcia. En los barcos deportivos, pues tenemos cable de acero inoxidable y normalmente es la composición 1×7. Y es composición 1×7 porque esa composición es muy poco elástica. Es también muy rígida, pero es muy poco elástica. Y ya hemos dicho que es muy importante que el cable no se estire para mantener la geometría del palo. En los barcos de alta competición, pues ahí vamos, todavía damos un paso más adelante. Y se usa jarcia de varilla. Esa varilla es de un material que se llama Aquamet 22, es una aleación de acero inoxidable de altísima resistencia. Esa jarcia, su estiramiento es mínimo, pero es muy cara. Y actualmente ya en barcos de altísima competición se usan jarcias textiles, ¿no? Como esta. Son jarcias de Kevlar, ¿no? En este caso esta foto es de Kevlar 39, también lo hay de carbono, PVO, muchos otros materiales, y son hilos, eso no está trenzado, son hilos longitudinales, y llevan una cubierta plástica simplemente de protección. Y es importante la protección porque estos cables lo que tienen es que se degradan muchísimo con los rayos ultravioletas. El Kevlar todavía aguanta un poco más, el carbono también, pero por ejemplo el PVO, que se utiliza muchísimo, el PVO si le da la luz del sol, se degrada, sus características mecánicas bajan al 50% a las 12 horas de exposición a los ultravioletas, o sea, al sol. Entonces esto solo se utiliza en barcos donde te puedas permitir el lujo de cambiar la jarcia cada 3 días. O sea, barcos de Copa América, básicamente. Entonces ahora vamos a ver la tensión. Porque claro, tú pones un cable y ese cable, si no le das una tensión previa, se va a estirar. Entonces, todos los barcos tienen una tabla de tensiones, que lo que nos dicen es qué pretensión hay que darle a cada cable para, no digo eliminar totalmente, pero reducir al mínimo el estiramiento que tiene bajo carga. Esto es una tabla de tensiones. Normalmente en las tablas de tensiones se establece pues, qué composición tiene el cable, cuál es su diámetro, cuál es el material, cuál es su carga de rotura y se establecen unas tensiones máxima y mínima. El cable colocado nunca debe tener ni más tensión de la máxima ni menos de la mínima. Y eso es para mantener la geometría. Volvemos a esta imagen. Si nosotros le damos tensión a los cables, cuando la vela empieza a cargar arriba, ese cable no se estirará y por lo tanto el palo mantendrá esa geometría. Y ese es un efecto que a veces no es fácil de acabar de entender. A ver si soy capaz de explicaroslo y lo entendéis. Imaginaros dos puntos, dos elementos fijos, entre los cuales tenemos un cable. Y por en medio tenemos un muelle. Empezamos a darle tensión a ese cable y lo que hacemos es comprimir el muelle. ¿Vale? Entonces, a la parte de abajo, de esa chapa de sujeción abajo del cable y del muelle, le empezamos a colgar pesos y vamos midiendo lo que se nos va a estirar el cable. Bueno, pues mientras no lleguemos a la pretensión que le hemos dado al cable, ese cable no se va a estirar nada. O sea, esa carga que le estamos añadiendo no afecta a la carga de rotura del cable, a la carga a la que está sometido el cable. El cable sigue estando sometido a la carga de precompresión que le hemos dado nosotros. En el momento en el que superemos esa carga, ahí se va a empezar a estirar el cable. Entonces, por eso la jarcia le damos unas pretensiones a todos los cables, para que con la fuerza del viento no se nos estire
o su estiramiento sea mínimo y la geometría se mantenga exactamente igual y todos nuestros parámetros de cálculo sean válidos. Es decir, la tensión, la pretensión que le damos a la jarcia es muy importante. Yo no sé si tenéis experiencia alguno navegar en embarcaciones deportivas, pero es bastante habitual que tú, cuando colocas el palo nuevo y empiezas a dar tensión, le das tensión a los obenques y cuando sales a navegar, el día que hay viento, el obenque de sotavento se queda flojo. ¿Por qué se queda flojo? Porque has superado la carga de la pretensión. ¿Qué hay que hacer? Darle más tensión. Y normalmente eso se hace cuando compras un barco o le colocas un palo nuevo, pues sales a navegar, cuando se queda flojo el obenque de sotavento, lo aprietas, que es muy fácil apretarlo porque está suelto, viras y luego aprietas el otro. Hay que hacerlo con cuidado para mantener la simetría, pero eso es porque la pretensión lo que evita es que se nos mueva el palo y nos cambie la geometría. Entonces, el equilibrio transversal, bueno, pues es muy fácil, porque el equilibrio transversal nos lo da la fuerza de la vela y el obenque. Eso está siempre en equilibrio. Se transforma en compresión y ya está. El equilibrio longitudinal es mucho más complicado, porque tenemos muchos cables con distintos ángulos, no todos se aplican en el mismo sitio, y ese es el punto más crítico de la puesta a punto, de esa pretensión que le tenemos que dar a toda nuestra jarcia, y del dimensionamiento de los cables, aparte de que tengamos un dimensionamiento mínimo que nos lo va a dar la sociedad de clasificación. En este caso, este es un plano de la jarcia firme del buque Unión, de la Marina de Perú. Si os fijáis, todos los estays tienen más o menos una continuidad, porque tenemos que conseguir que longitudinalmente todo el conjunto se mantenga estático y no haya flexiones. Entonces, bueno, en estos barcos, digamos, hacia proa están los estays. Aquí tenéis estays y los nervios, pero luego en popa nos lo sujetan los quinales y las muevas. Y esto tiene que estar en equilibrio para que el palo trabaje a compresión. La verdad es que las fuerzas longitudinales que se producen en un barco de vela son muchísimo más bajas que las fuerzas transversales. Y por lo tanto, este cálculo, con darle una ligera continuidad a los cables, es más que suficiente, no hay que preocuparse mucho. Pero hay un punto en el que sí que es crítico, absolutamente crítico, y es el bowpress. El bowpress, que parece que es una cosa que está ahí, bueno, pues es el punto más crítico y de hecho es lo que más se rompe. El Juan Sebastián Elcano lo ha roto una vez, el Guayas lo ha roto 2 veces, el Unión el año pasado lo agrietó, es decir, es un palo muy crítico. ¿Y por qué es muy crítico? Porque si os fijáis, los ángulos de trabajo de los cables son muy diferentes. Los estays y los nervios trabajan con ángulos relativamente grandes, mientras que todos los frenillos, barbadas, barbiquejo, etcétera, trabajan con ángulos muy pequeños. Y tenemos que garantizar que el bowpress trabaja a compresión. Entonces, ese cálculo es básico para que el bowpress esté en equilibrio y no se nos rompa. Especialmente si el barco pilla un temporal, se pone a navegar a motor contra la ola, contra el mar y contra el viento. Ahí el barco da cabezadas, no hay velas, esto se mueve por su inercia y la tensión que tienen los cables y ahí es cuando se rompe. El Guayas lo rompió así, el Juan Sebastián Elcano lo rompió así y el Unión lo agrietó así. Entonces, este es un punto, es quizá el más complicado del equilibrio de la jarcia del buque. Cuando un barco rompe el bowpress o agrieta el bowpress, pues lo primero que hace es ver cómo estaba su equilibrio y si tiene que tocar esa jarcia para mantener ese equilibrio de fuerzas.
Entonces, nosotros, por ejemplo, esto es un esquema del Guayas, cuando rompió el Bauprés, pues nos pidió que calculáramos el nuevo Bauprés y la nueva jarcia. Entonces, el barco estaba en Ecuador y no íbamos a ir a Ecuador a medir con un metro, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue hacerles un croquis con las medidas que nos tenían que pasar para medio garantizar, no digo garantizar del todo, pero medio garantizar que la geometría que nosotros íbamos a calcular era la correcta. Entonces, cuando nos pasaron estas medidas, ¿no? Cuando nos pasaron estas medidas, pues nosotros pudimos hacer un croquis y calcular los ángulos que tenía cada cable. Con ese cálculo calculamos las cargas de compresión del Bauprés y tuvimos que modificar la jarcia firme baja del Bauprés. Quiere decir, el frenillo y la barbada hubo que recalcularlas y cambiar su dimensionamiento, porque resulta que ese Bauprés no estaba en equilibrio sin velas. No estaba en equilibrio y no trabajaba a compresión pura, tenía algo de carga de flexión. Un poco de carga de flexión sumada a un cabeceo del barco navegando, pues al final el Bauprés se rompe. Yo creo que esto se ha quedado sin pila. Dejad, aquí. Sí, está marcando que no tiene pila. Vale. Bueno, seguimos. En otros casos, que el barco está más cerca, lo tenemos más fácil. En el caso del Juan Sebastián Elcano, por ejemplo, nos encontramos con que hicimos un escaneado 3D y superpusimos ese escaneado 3D al plano de sección, al perfil que se lleva usando desde hace muchos años. Y nos encontramos con una diferencia importante. Estáis viendo el escaneado 3D y por debajo el plano 2D de perfil en el que estábamos basando nuestro trabajo. Quiere decir, había que cambiar, había que revisar todo el dimensionamiento de la jarcia del Bauprés. Como hicimos un escaneado, eso nos permitió hacer un modelo 3D que cuando lo superpones al escaneado, pues coincide perfectamente. Y eso lo que nos permitió fue definir los ángulos. Esto teníamos los ángulos de cada uno de los styles y todos los ángulos de la jarcia que hay por debajo. Y aquí hay una cosa bastante importante, y es que por debajo del Bauprés está este elemento. Este elemento se llama moco. Y el moco también tiene que trabajar a compresión. Si el moco trabaja a flexión, se va a romper. El moco lo que hace es que permite aumentar el ángulo del frenillo, para que no baje directo hasta aquí. Nos permite darle más ángulo y, por lo tanto, ejercer su proyección es mucho mayor, la proyección de la fuerza. Entonces, con este modelo pudimos calcular la jarcia. ¿Y cómo la calculamos? Pues este es un ejemplo pues, de cómo se calcula la barbada. Pues la barbada, la barbada es esto de aquí, que viene de ahí hasta aquí. La barbada es un punto muy importante, que ahora os explicaré por qué. Es uno de los elementos más importantes del Bauprés, de la jarcia del Bauprés. Bueno, para calcular la barbada tenemos, como conocemos la carga que tiene el nervio de contrafoque, que es justo lo que tiene encima, pues simplemente proyectamos y sabemos que por esa carga la fuerza perpendicular al eje del Bauprés pues es de 167 kilonewtons.
la aplicamos el ángulo al revés y fijaros que con una tracción de 202 kilonewtons del nervio, la barbada está a 606 kilonewtons. O sea, multiplicamos por 3 el esfuerzo al que está sometido. Tenemos que aplicarle un coeficiente de seguridad. La barbada es el único elemento de la jarcia de un buque que no es de cable, es un redondo de acero. Como redondo de acero se le aplica un coeficiente de seguridad de 2,5, lo cual quiere decir que nuestra carga de rotura de la barbada debe ser mayor a 1515 kilonewtons. Pero aquí sí que hay una cosa importantísima. Volvemos para atrás. La barbada, como veis, forma un ángulo muy pequeño con el bowpress. ¿Eso qué quiere decir? Que si se nos estira un poco la barbada, el ángulo del bowpress, la barbada es la que está sujetando el bowpress, el ángulo del bowpress va a cambiar, y cambia mucho, porque tiene un ángulo muy pequeño. Entonces, la barbada la tenemos que calcular para que su estiramiento bajo carga sea mínimo. Es lo que hacemos aquí. Lo que hacemos es que la barbada la calculamos por su límite elástico. Su carga de trabajo tiene que estar muy por debajo del límite elástico y para que su estiramiento sea mínimo. No solo tiene que estar por debajo del límite elástico, sino que tiene que estar muy por debajo. En este caso, por ejemplo, pues primero hay que elegir un material para que el estiramiento sea mínimo. Hay muchos aceros diferentes y hay que buscar un acero que nos dé un estiramiento muy bajo, pese a que tenga otros inconvenientes, como dificultad de soldadura, a lo mejor fragilidad, etc. Entonces aquí, por ejemplo, se eligió un acero F1252 que tiene un límite elástico muy alto. Y además de eso, se le dio un diámetro muy grande para que bajo esa carga de 606 kilonewtons que va a tener debido al nervio de contrafoque, la barbada no se nos estire más de un 1,7%, que eso es lo que nos garantiza que la geometría del bowpress se va a mantener fija. Y ahora viene, claro, en los cables tenemos siempre al final un tensor. Un cable, pues le vas dando fuerza con el tensor, hay unos elementos que se llaman tensiómetros que nos permiten medir la carga, la tensión que le hemos dado a cada cable, pero aquí estamos con un redondo, además un redondo, como veis, de 85 milímetros de diámetro. Pero eso no vamos a poder medir su tensión nunca, pero tenemos que pretensionarlo. Entonces eso, que hasta ahora el primer barco en el que pusimos una barbada con una manera de tensar fue en el Guayas, luego se lo pusimos al Unión y ahora se le ha puesto también al Elcano. Bueno, esto es un esquema de la barbada. Entonces la barbada es un redondo, nosotros lo que hacemos es que el redondo ya se corta de acorde a las medidas que vamos a necesitar, se presenta, tiene los dos terminales, el que va fijo al bowpress, el que va fijo a la roda del barco y un tensor en el centro. Entonces todo eso lo presentamos, cogerá pues unos hilos de rosca, 3-4 hilos de rosca, pero luego no vamos a ser capaz de darle una pretensión a un redondo de 85 milímetros. ¿Cómo se le da la pretensión? Pues colgamos de ahí, del bowpress, se cuelga un peso, me parece en este caso fue de 2 toneladas, de tal manera que lo que hacemos es flexar el bowpress, ese punto baja. Entonces colocamos la barbada, la apuntamos, le damos la máxima tensión que podamos, se ponen unos puntos de soldadura para que esa rosca no se nos pueda ir y se quita el peso. Al quitar el peso, esas 2 toneladas se transforman en pretensión que le hemos dado a la barbada para que ese estiramiento del 1,7% que hemos calculado se lo demos ahora y por lo tanto bajo la carga de las velas la barbada no se estire y la geometría del bowpress se mantenga.
Y esta es la razón por la que yo he titulado a esta charla la importancia del equilibrio, porque en una jarcia de un barco lo más importante es que esté todo equilibrado, de tal manera que todos los palos trabajen tal y como hemos calculado que tienen que trabajar. Si se sale de esos parámetros, estamos poniendo en peligro los palos y, por lo tanto, toda la jarcia y todo el aparejo. O sea que esta parte es lo más importante al calcular una jarcia, el tener un equilibrio tanto en la jarcia longitudinal como transversal. Y nada más. Muchas gracias. Como punto final tenemos un vídeo que no sé cómo se pone. Este es un vídeo que en nuestro trabajo en el Juan Sebastián Elcano, pues una de las veces pues llevamos un dron bueno, este es el vídeo que hicimos al final del trabajo con el dron, porque en realidad el dron lo utilizamos con un LIDAR para hacer un escaneado 3D de la jarcia, que necesitábamos algunos datos que no era posible obtener si no se hacía un escaneado 3D de la jarcia. Primero, mientras estamos aquí, no sé si hay alguna pregunta o no. Creo que ya está. Lo primero, agradecerte enormemente tu presentación. Además, yo creo que es algo muy claro, porque parece que todos esos que estudian en física, de momentos de inercia, de vectores, y eso que no tienen aplicación, porque al final parece que todo es súper elaborado, con grandes cálculos, pero al final es un cálculo de sistemas estáticos, con ángulos, vectores, momentos de inercia y cálculos. Entonces, y también de materiales, porque hay unos materiales que se comportan, realmente es un poco la clave de ver que todo esto que están ahí, sobre todo para estudiantes, un poco todo esto que estás viendo al final, todo eso se traduce en ese barco que tenemos ahí, está navegando, sí. y que no se rompa nada, que hay muchos cálculos detrás, pero que al final son cosas que van un poco en las piezas que estamos amueblando y que tratamos de hacer ahí. Bueno, que habréis visto, son unos cálculos relativamente sencillos. Bueno, está toda la parte de elementos finitos, que tiene su propia complejidad porque tienes que usar un software especial, pero el resto son cálculos que los haces con una calculadora y un bolígrafo. Ya no necesitas muchos más datos. Pues nada, reiterar el agradecimiento. Y doy paso a Beatriz después para clausurar la sesión. Gracias, Vicente. Pues bueno, yo también quiero agradecerle a Javier su magnífica presentación. Hace un par de semanas hubo en Exponav una interesantísima jornada sobre carpinteros de Ribera y se hablaba de que muchísimas cosas en las escuelas de ingeniería no se estudiaban como tal, ¿no? Porque, y al final es cierto, nosotros, y creo que los planes de estudio siguen siendo iguales en mi época, pues al final estudiamos acero y soldadura. Entonces es muy interesante que hagamos estas jornadas que son muy específicas, que no se estudian tal cual, pero que obviamente tienen una importancia, vamos, más que vital en todo esto. Y yo soy la primera en reconocer que mucho de lo que has contado en tu presentación lo desconocía. Al final no es un campo que nunca he explorado y ojalá nuestros futuros ingenieros lo exploren en algún momento. Pues si nadie más tiene más que contarnos, pues damos por clausurada esta jornada y espero volver a veros en la siguiente jornada y sesión de este ciclo de jornadas COIN, AIRE y CONDAECO. Gracias, Vicente. Muchas gracias. Gracias a todos.